¡Comencemos! Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un proceso de las cosas que más me gusta hacer, y es replicar portadas clásicas al estilo de una película. Esto es algo que me encanta hacer y que se me ocurrió la primera vez por haber visto una portada de un póster, en realidad, de un promocional de la película de los X-Men de Dark Phoenix, que estaba dibujado como una portada clásica de los X-Men. Entonces tomé inspiración de esto y se me ocurrió que nadie lo había hecho con Spider-Man, y nadie lo había hecho con la trilogía de Sam Raimi, que es mi saga favorita de los superhéroes. Así que dije, ¿por qué no? Esta es la tercera portada que hago en este estilo. La verdad me encanta hacerlo y no grabé ninguna, pues no se me ocurrió en ese momento. Pero están todos en mi Instagram, así que no olviden de seguirme en mi Instagram, siempre se los dejo en la descripción. Vayan a ver, y porque ahí siempre publico más contenido y en historias y en publicaciones. Las anteriores dos portadas fueron del Duende Verde, que era mucho más fácil, ya que todas las portadas del Duende Verde con Spider-Man son mucho más icónicas y son más fáciles de representar, ya que simplemente tienes al Duende Verde y a Spider-Man en la portada, nada más. Ellos dos en el deslizador, balanceándose o peleando en el aire. Mucho más sencillo que lo que vamos a hacer ahora. Pero dije, nunca había hecho de la segunda parte, es decir, Spider-Man 2, que casualmente es mi película favorita, y nunca había hecho el Doctor Octopus en versión de la película con Alfred Molina, así que dije, es la oportunidad perfecta. Estuve pensándolo por mucho tiempo, cómo hacer una portada con el Doc Ock, y busqué referencias, busqué muchas portadas clásicas, y la verdad que no se me ocurrió ninguna, ya que todas eran o muy complejas o muy sencillas. Por ejemplo, pensé en la primera aparición del Doctor Octopus, pero esa portada directamente tiene la mitad del Doctor Octopus completamente negro, como si es que estuvieran poniéndolo en una sombra para no revelar al personaje. Y muchas otras portadas con el Doctor Octopus, por el tema de los tentáculos, cubría toda la imagen, o se ponían sobrepuestas sobre otras cosas, o directamente era muy sencillo, como simplemente ellos dos, sin ninguna gracia. Así que estuve pensándolo y la verdad que esta portada siempre aparecía cuando buscaba la referencia. Amazing Spider-Man número 12, y la verdad es que es súper icónica, así que dije, al demonio. Y aquí estamos, porque a fin de cuentas es una de esas portadas icónicas y clásicas de los personajes, pues es la primera vez que desenmascaran a Spider-Man en frente de muchas personas. La verdad que no recuerdo cómo acaba esa historia, pero sé que es uno de esos dilemas del buen Peter. Al inicio me molestaba un poco que haya tantos personajes en la portada, ya que alrededor hay muchas personas viendo cómo es que desenmascaran a Peter Parker, pero luego pensé y dije, es una gran oportunidad para incluir personajes de la película, como son Betty Brant, la tía May, Robert Robertson, Hoffman, J.J. Jameson, Harry y así. Sin embargo, llegué a la conclusión de que mejor sería literalmente traspasar la portada a un estilo de película, y los únicos personajes que reemplacé fueron a J.J. Jameson y a Betty Brant, que la verdad es que sé que J.J. Jameson está ahí, pero no sé si es que Betty Brant es de ese personaje que está en la portada, o si es que directamente es simplemente una señora civil. Y por otra parte, los personajes los modifiqué, ya que si los ven es muy curioso porque tienen un uniforme de los años 70, entonces es muy curioso verlos así. Y lo que hice fue, obviamente utilizando los fotogramas, agarré los colores y los uniformes para los oficiales de policía. El proceso para este tipo de portadas es bastante complejo y es el siguiente. Lo primero que hago es redibujo en papel cómo es mi visión de la portada, es decir, cómo irían los personajes, en qué pose, en qué momento, lo ubico en el papel, y de ahí, con el estilo de la película, basándome en referencias y fotos de los personajes, comienzo a recrear el personaje. Después lo escaneo y lo entinto como usualmente hacemos, y de ahí ensamblo todo en digital. Veo cómo se ponen los personajes, dónde va cada personaje, dónde va cada policía, y esto lo hice a través de poner la portada sobrepuesta con una transparencia bastante baja para poder ver las dos partes al mismo tiempo. Luego, como les decía, saqué referencias de las películas, de los policías y de los personajes para ver cómo es que son exactamente y no equivocarme. Y así realicé los mismos. Hice esto con Betty y J.J. Jameson. La verdad que utilicé fotografías exactas de momentos precisos en las películas que mostraban su perfil, de la misma forma en la que muestran en la portada. Después le agregué el sombrero para que se vea exacto. Pinté todo utilizando la misma paleta de colores de la portada, y para el título y las partes que marca oficialmente la portada, reutilicé la misma portada de las anteriores portadas que había hecho. Dólar por cada vez que había portada. Para así no repetir todo lo que ya había hecho. Es decir, por ejemplo, en la primera portada que hice, que fue el de The Amazing Spider-Man número 39, lo que hacía es que ponía al Duende Verde y a Spider-Man. Entonces redibujé la parte en la que está el icono del personaje del Hombre Araña y en la de la Asociación de Cómics aprobada, que es lo que regula la violencia en los cómics. Bueno, lo que regulaba la violencia en los cómics. Entonces, para no poner el logo oficial exactamente, puse un logo oficial de mi propia cuenta. Pero todo esto ya lo había hecho, así que lo que hice fue simplemente reutilizar las capas que ya había utilizado en los anteriores archivos. Estas son
cosas complejas que la verdad que no vale la pena entender ahorita. Pero de todas formas hice esto para ahorrarme tiempo y no rehacer literalmente todo. Finalmente ya tenía todo listo, trasladé todo al Illustrator para poder tener los textos y relacionarlos y recuperarlos con los textos que tenían coherencia con la película. Es decir, por ejemplo, en el recuadro más grande lo que dice es "Not a dream, not an imaginary tale. You'll gasp in amazement when Peter is unmasked by Dr. Octopus". Lo que se traduce y quiere decir como "no es un sueño en una historia imaginaria, suspirarás de asombro cuando Peter sea desenmascarado por el Dr. Octopus". Y la verdad que sí, podía haberlo dejado así, pero yo quería que cambie y que tenga más coherencia con la película, ya que la vez que vemos de que Peter es desenmascarado enfrente del Dr. Octopus es al final de la película. Así que cambié el texto por "While the tritium growing, eating half of New York City, at last resource Peter is unmasked by Dr. Octopus". Lo que se traduce y quiere decir como "mientras el tritio crece comienza la mitad de Nueva York, como último recurso Peter es desenmascarado por el Dr. Octopus". Esto queda mucho mejor con el contexto de la portada que estamos haciendo, ya que estamos recreando la película más que nada. Asimismo hice eso con la flecha, ya que en la flecha decía "Look who's back", miren quién volvió, a lo que yo cambié por "Look who's here", miren quién está aquí, lo que tiene mucho más coherencia y sentido, ya que es la primera vez que vemos al Dr. Octopus en las películas, no es que volvió. Y por último, en el texto que más me gusta, que la verdad que me cuestioné si es que dejarlo o quitarlo, pues no tenía mucho sentido. Es de esos textos que lo único que hacen es tratar de promocionar, bueno, lo único que hacían es tratar de promocionar a los cómics de Spider. Y este decía "The latest, the greatest Spider-Man super spectacular", que literalmente se traduce a "lo último, lo más grande Spider-Man super espectacular", que si lo ven es simplemente un texto por poner texto. Así que yo lo cambié por algo que sea mucho más cool y sea un anuncio de la película. Lo puse en "The latest, the greatest Spider-Man movie, the sequel", que se traduce como "la última, más grande película de Spider-Man, la secuela". Al final me gustó muchísimo el resultado y creo que quedaron mejores los textos y los personajes en mi estilo. Bueno, también estamos comparando a alguien que está dibujando en el año 2020 con una tableta gráfica y dibujantes profesionales de los años 60. Entonces, bueno, ya podemos ver la diferencia. Me gustó muchísimo el resultado y creo que es una de las portadas que más me gusta. De hecho, creo que es la mejor que me ha quedado de las tres. Y me gusta muchísimo que me haya gustado así, de esa forma. Me parece que a la hora de tintar ya voy mejorando mucho los personajes y a la hora de pintar me parece que quedó fenomenal. Sobre todo porque respeté exactamente la misma paleta de colores de la portada. Para ser honesto, tenía algo de miedo de no poder llegar a representar y hacer la portada bien, pues Spider-Man 2 es mi película favorita de la trilogía de Raimi y el Dr. Octopus es mi villano favorito de Spider-Man en general. Entonces sí tenía algo de miedo a no poder llegar a hacerle justicia a los personajes y a la película, por el detalle que tiene el Doc Ock, sobre todo en los tentáculos, que como pueden ver me tomé mi tiempo en poder llegar a pintarlos y hacerlos correctamente. Esto fue un largo proceso, la verdad. Me tomé aproximadamente 12 horas ya llegar a realizar este dibujo y ustedes lo están viendo en un video de máximo 10 minutos. Pero la verdad es que estoy muy feliz con el resultado y me alegra que puedan ver cómo es que quedó este personaje. Me hubiera gustado mucho grabar las versiones anteriores de las dos portadas, pero ya nada. Por lo menos tenemos la más cool. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarme y ver este proceso. Díganme qué les pareció en los comentarios. Suscríbanse, ayúdenme dándole like y síganme por favor en mis redes sociales. Me harían un gran favor. Vayan a checar mi Instagram, ahí tengo un montón de contenido, un montón de ilustraciones de extra y además pueden observar mi trabajo y hacer pedidos. Ya saben que siempre estoy abierto. Pero bueno amigos, muchísimas gracias. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Ya saben que yo los quiero mucho. Chao.